Luz Estrella. Mi nombre es Mora Lady, estoy en el tercer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación en la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura. El objetivo de esta encuesta es conocer los derechos en el campo educativo en docentes. Me gustaría mucho contar con su consentimiento para poder grabar esta entrevista, licenciado. Muy buenas tardes, señorita Mora, Betsabe Mora. No tengo ningún inconveniente en que se realice la grabación en curso. Puede hacerme las preguntas que considere necesarias. Es todo por mi parte. Daré una breve reseña del encuestado. Nombres y apellidos. Estrella Hidalgo Luis Arturo. Sus profesiones. Es un militar retirado, ha sido profesor de segunda enseñanza en físico-matemático, tiene un MBA en maestría de administración. Institución donde ha laborado en la Escuela de Perfeccionamiento de Aerotécnicos de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, en los últimos 10 años en el Comando de la Educación y Doctrina de la FAI. Años de experiencia en docencia han sido 19 años. Bueno, licenciado, daremos inicio a la encuesta. La primera pregunta es, ¿qué son los derechos humanos para usted? Bueno, los derechos humanos para mí son normas que rigen todo lo que tiene que ver con el respeto del Estado a las personas. ¿Qué derechos tiene uno frente a otras personas cuando es parte de una comunidad, así como aquellos derechos individuales que uno posee? Bueno, la Carta de las Naciones Unidas tiene un número bastante importante de derechos a los cuales nos acogemos nosotros en forma gratuita, digámoslo así. Esos derechos deben ser respetados por cada uno de los estados, aunque en mi experiencia hay estados que no lo respetan completamente o son parcialmente. Incluso existen estados a nivel mundial que no reconocen esta carta. No son todos los 140 y pico de países que existen los que reconocen esta carta, pero sin embargo, el Estado ecuatoriano es uno de los que sí firmaron y por lo tanto estamos sujetos a las normas y leyes que están establecidas. Eso es para mí los derechos humanos en general. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera aplica usted los derechos humanos en el salón de clase? Bueno, tengo dos experiencias. La primera siendo docente de estudiantes de colegios militares, los cuales eran aproximadamente entre las edades de 12 a 17 años. ¿Cómo se respetan los derechos humanos en ellos? La Carta establece que hay derecho a la educación, a la libre educación y al acceso a esta educación. Nosotros respetamos esto en el sentido de que se permite que cualquier persona o cualquier adolescente pueda ingresar a nuestras instituciones educativas militares sin ninguna restricción, ni de religión, ni de etnia, ni estatus económico. En el aula en sí mismo se respeta el sentido de que se da la facilidad o se permite que haya la libre expresión, que es uno de los derechos fundamentales que se establecen, y se permite que se expresen libremente. Claro que siempre esta libertad de expresión debe ser con respeto. Por eso es que en los colegios militares nosotros combatimos un poco esto que se llama el bullying. En los colegios militares es más reducido. ¿Por qué? Porque existe una forma de desarrollar desde que son niños, porque también tenemos escuelas de niños con una formación militar. Entonces, el militar está obligado a cumplir normas internacionales. Y estas normas se trasladan también a sus centros de educación, sean estos de niños
de adolescentes, o también tenemos escuelas militares ya con adultos, que son las personas que ingresarán a nuestras filas para conformar la institución armada. La experiencia que hemos tenido es no solo esa, sino también la diversidad. Hemos tenido alumnos de diferentes culturas, etnias, y se les da las mismas facilidades a todos. Todos tienen el mismo acceso a todo lo que es la pedagogía, la metodología, los instrumentos. No hay restricción alguna. Incluso muchos de los becados que hemos tenido en estas instituciones han sido personas que vienen de lo que en nuestro país consideramos grupos étnicos o de minorías. Entonces, en las instituciones educativas en las que yo he pasado y he tenido experiencia, siempre se ha permitido esto. Segundo, la segunda parte. También he sido profesor de cursos militares, con personas que promedian desde los 25 hasta los 40 años. Personas que tienen que realizar diferentes estudios para ascender a nuevos grados militares. Especialmente yo he tenido la experiencia de ser profesor de planificación estratégica de la Fuerza Aérea. Entonces, por nuestras aulas también han pasado muchas personas que hoy incluso están liderando la organización. Muchos de los suboficiales mayores, que es una jerarquía, la mayor jerarquía que se consigue en tropa en nuestro país, han sido alumnos míos. He tenido la oportunidad de dar clases a coroneles y generales. Entonces, al trabajar con ellos, existe una forma paralela de también dar el impulsar lo que son los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas somos, creo, una de las organizaciones que más estamos llamados a respetar los derechos humanos. Uno de los derechos fundamentales de las personas es la libre expresión. En las Fuerzas Armadas existe la libre expresión, pero existen ciertas reglas para esa libre expresión. La libre expresión nosotros como militares consideramos que tiene el derecho siempre y cuando no vulnere el derecho de la otra persona. Ese es el límite. O sea, yo puedo expresar todo lo que considere mi criterio, pero sin ofender a la otra persona y sin causar malestar a la otra persona. Entonces, las Fuerzas Armadas cambiaron mucho en este sentido. Hoy vemos cómo las Fuerzas Armadas salen cuando hay los problemas y todo, se les instruye a nuestros alumnos al respeto a la vida, que es otro de los derechos fundamentales, al derecho a expresarse a las otras personas. Entonces, mi experiencia es que sí hemos trabajado mucho las Fuerzas Armadas en ese sentido, a diferencia de cómo era hace muchos años. Esa es en sí mi experiencia que he tenido en las aulas con mis alumnos. Mis alumnos me han respetado, asimismo yo he respetado sus opiniones, aunque a veces podemos diferir en las opiniones, podemos no compartirlas, pero tienen su derecho a expresarlas y siempre hemos tratado de sacar lo positivo de esas expresiones. Tratar de que las personas también tienen sus aspiraciones y que compartan esas aspiraciones, que posiblemente podemos ayudar a contribuir a ello o no. O sea, esa es nuestra sociedad. Incluso, como le decía, he tenido yo alumnos aborígenes del Oriente, que son militares y que tienen creencias muy diferentes a las nuestras, pero sin embargo creo que la multiculturalidad, en vez de causarnos un problema, más bien nos enriquecen. Nos enriquecen porque encontramos diferentes formas de pensar bajo otras culturas, un pensamiento tal vez que a veces nos ayuda a criticarnos a nosotros mismos y mejorar. Esa es mi experiencia que yo he tenido con alumnos militares o personas ya adultas. Muy bien. Eso es, niña Elisa. Como tercera pregunta tenemos, ¿considera usted que en la actualidad se siguen vulnerando los derechos humanos en los centros educativos? Vulneración no lo diría. Vulneración yo considero que es una expresión un poco
muy puntual. Es como tener una respuesta de sí o no. Yo creo que se respetan los derechos humanos, pero aún nos falta mejorar. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, le damos la libertad de expresión, pero cuando esta libertad de expresión llega a ofender a alguien, ya podría en el ámbito militar, digamos, hay un reglamento interno que puede sancionar cuando las expresiones tratan de denigrar a otra persona. Esto nos pasa en la vida militar. En la cotidianidad, o sea, en los colegios militares, en cambio, los adolescentes, ellos son civiles. A ellos yo no les puedo poner un reglamento militar. Ellos tienen mucha más libertad.